A ver chicos, continuando con la clase de ahora de trigonometría, vamos a pasar ahora a ángulos en posición normal. Ya sabemos cómo es geometría analítica, ya sabemos calcular la distancia entre puntos, ya sabemos calcular el punto medio entre dos puntos del plano cartesiano. Entonces vamos a ver ahora qué es ángulos en posición normal. Ángulo en posición normal, llamado también canónico o estándar, es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice coincide con el origen de coordenadas rectangulares. Su lado inicial se encuentra sobre el semieje positivo de las abscisas y su lado final se ubica en cualquier parte del plano. Recordemos dónde se debe ubicar en el eje positivo de las abscisas. El lado inicial, recordemos, el lado inicial parte de acá, no puede partir de otro lado, solamente de acá. Entonces, viendo acá esta gráfica, nosotros ya sabemos cómo son los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces podemos ubicar así. Vemos que alfa parte del punto correcto, del eje positivo de las abscisas, y se dirige hasta acá, hasta el eje negativo de las abscisas. Este eje negativo de las abscisas pertenece al segundo cuadrante. ¿Qué significa? Que alfa pertenece al segundo cuadrante. Alfa pertenece al segundo cuadrante. ¿Y teta dónde está ubicado? En el teta pertenece al tercer cuadrante. Porque recordemos dónde llega el lado final. Tenemos que ver dónde está llegando el lado final. Entonces, seguimos con esta parte. Vamos ahora a hacer unos ejemplos, porque esto es lo básico que tenemos que saber de la definición. Ahora vamos a desarrollar todo con ejemplos. Nos dice, observa los siguientes gráficos e indica si los ángulos están en posición normal, y si es así, diga usted a qué cuadrante pertenece. Vemos acá. ¿Está en posición normal? No, porque está arrancando de esta pedazo de recta y no está del lado eje, no está en el eje positivo de las abscisas. Vemos que su lado final sí, pero nos piden el lado inicial. Entonces ponemos que no. Ponemos no. Ahora, vemos acá. ¿Comienza del lado inicial? Sí, porque está en el eje positivo de las abscisas. Entonces ponemos sí. Sí está en posición normal. Ahora, tenemos que nosotros ver a qué cuadrante pertenece. ¿A qué cuadrante pertenece? Está justo en el principal, el primer cuadrante. Recordemos, este es primero, segundo, tercero, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. A ver, vamos acá al ejercicio, al ejemplo número 3. ¿Es o no es posición normal? Está en posición normal. Sí, porque está en su inicio en el eje positivo. Entonces ponemos sí. Ahora, ¿a qué cuadrante pertenece? Está yendo ahora en forma horaria. ¿Y este qué cuadrante es? El número 4. Entonces pertenece al cuarto cuadrante. Y acá, vemos que acá se está dando dos vueltas. Este ángulo se está dando dos vueltas. Pero vemos acá su punto inicial. Sí está partiendo desde el eje positivo de las abscisas. Entonces vemos a qué cuadrante pertenece phi. Al segundo cuadrante. Al segundo cuadrante. Y listo. Ya sabemos cómo ubicar los cuadrantes y saber diferenciar si está en posición normal o si no está. Pasemos a la siguiente parte. Definición de las razones
trigonométricas ahora. Vamos a hacer las razones trigonométricas. Vemos que acá en un plano cartesiano vamos a tener los dos puntos de coordenadas A y B. Y vamos a tener que va a haber un rayo que va a unir a esos dos puntos, va a interceptar esos dos puntos. Eso se llama el radio vector, el rayo por el cual parte desde el punto de origen de coordenadas a cualquier punto de coordenadas. Entonces tenemos acá que A, B. Recordemos que a quién pertenecía la primera letra, a X, y la segunda a Y. Y tenemos listo, tenemos ya ubicados nuestras ejes correspondientes para guiarnos. A pertenece a X significa que por acá está ubicado A, y a B pertenece a Y significa que en este eje, en este recta vertical está B. Entonces vamos a agregarlo. Acá A, vemos el punto de coordenadas, tenemos que ver el punto de coordenadas que esté en la misma parte, justo ahí, y acá B. Listo. Y ya ubicamos, ya lo hemos descompuesto. Ahora sí, acá se ubica B y acá se ubica A. Ahora acá, haciendo una perpendicular, que se va a formar un triángulo. ¿Y qué tenemos? Que la distancia del punto de origen de coordenadas al punto A, ¿cuánto vale? A. Y de acá, de este punto de intercepto de las coordenadas, trazando la perpendicular, la línea perpendicular recta. Recordemos que una perpendicular va a ir desde cualquier punto hacia la superficie en línea recta. Va a ser desde el punto B hasta el origen de coordenadas. ¿Cuánto va a ser la medida? B. ¿Qué significa? Que al eje X le pertenece el A y al eje Y le pertenece B. Ahora, trabajando en función de alfa, este eje X le pertenece a, por lo tanto se llama las abscisas. Eje es una abscisa. Y B, como pertenece a Y, ordenadas. Y R ya hemos visto anteriormente, radio vector. Y listo. Ya tenemos las definiciones de cada uno de ellos. Y acá vamos a hacer la definición ahora con las razones trigonométricas. Recordemos que acá, para hallar el radio vector, es la misma fórmula del teorema de Pitágoras. Radio vector es igual a la raíz de x al cuadrado de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Y vamos a hacer acá. Recordemos que es la misma seguimiento de como cuando hacíamos los triángulos. Cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso el seno. Entonces, si es cateto opuesto, tenemos quién se estaría oponiendo a alfa. ¿Quién se estaría oponiendo a alfa? ¿Quién se estaría oponiendo a alfa? Ya. Listo. Para que se pueda entender mejor. Ya. Ahora sí. Y listo, chicos. Ahora, nosotros ya vemos ahora que ya hemos trazado la perpendicular. Y vemos que se está formando ahora un triángulo. Entonces, podemos pasar este B, trasladarlo, lo vamos a trasladar.
Lo vamos a trasladar y ya está. Tenemos la medida de acá. Y este A lo vamos a trasladar también. Lo vamos a trasladar. Y acá tenemos también la medida. Listo. Tenemos la medida completa. Y ya está. Cateto opuesto B sobre cateto sobre hipotenusa, perdón, R. En este caso, ¿quién es el cateto opuesto? La ordenada. Entonces, en vez de cateto opuesto que ponemos, vamos a poner ordenada. Para que nos alcance, vamos a poner solamente ordenada. Vamos a poner mejor. Ya saben qué es de ordenada. Ordenada. Listo. Y acá sobre radio vector. Rad B. Sobre radio vector. En este caso, hallando que sería B sobre R. Okay. A ver, sí, acá es al revés. Vamos a hacerlo al revés para que alcance. B, acá ponemos B. Acá se les pone menos para que se pueda distinguir. B sobre R. Y acá ponemos entonces ordenada. Vamos a poner ordenada sobre radio vector. Sobre radio vector. Y listo. Ya está. La primera parte ya la tenemos ordenada sobre radio vector. Entonces ahora pasamos a la segunda. Recordemos. Ordenada sobre radio vector. Entonces por ende, coseno de alfa era cateto adyacente sobre el radio vector. Significa abscisa sobre radio vector. En este caso sería A sobre R. A sobre R. Y en este caso acá tenemos abscisa sobre radio vector. Sobre radio vector. Y ya está. Abscisa sobre radio vector. Ahora tenemos tangente de alfa. Tangente de alfa, recordemos cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, ordenada sobre abscisa. B sobre A. B sobre A. Y tenemos acá, ahora sí, ordenada sobre la abscisa. Ordenada sobre la abscisa. Pasamos ahora a cotangente. Cotangente, recordemos a la inversa. ¿Qué significa? A sobre B. Recordemos por qué es la inversa, porque son recíprocos. Su multiplicación va a dar 1. Entonces, ¿qué tenemos? Abscisa sobre ordenada. Abscisa sobre ordenada. Abscisa sobre ordenada. Ahora tenemos secante de alfa. Tenemos ahora secante de alfa. Secante de alfa, recordemos, es el recíproco de coseno. R sobre A. R sobre A. Listo. ¿Qué es R? Radio vector. Radio vector. Radio vector. Sobre la abscisa. Sobre la abscisa. Abscisa. Listo. Y acá por último tenemos la inversa del seno. En seno sería entonces su inversa, radio vector sobre B. R sobre B. Y entonces, ¿qué tenemos? Radio vector sobre la ordenada. Listo.
Y ya está, muchachos. Ya hemos completado nuestras 6 razones trigonométricas en base a este triángulo que pertenece al primer cuadrante de nuestro plano cartesiano. Ahora vemos, por ejemplo, si el punto pertenece al lado final del ángulo en posición estándar, calcular seno de teta. ¿Qué hacemos? Trazamos la perpendicular respecto al eje X. Tenemos que X va a valer menos 4 y Y va a valer menos 3. Trazamos su perpendicular. Acá. Trazamos acá. Acá va a valer menos 4. Acá va a valer menos 4. Vamos a ponerlo a ver. Para que se pueda entender mejor. Menos 4. Hasta ese punto. Menos 4. Y acá va a valer menos 3. Hasta ese punto nada más. Lo vamos a señalar ahí. Hasta ese punto nada más. Menos 3. Listo. Para que se aprecie mejor, más ponerlo acá. Bien. Menos 3. Listo. Y ya está. Y como vemos, muchachos, ya tenemos así. Solamente reemplazamos los datos de x menos 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Nos va a salir 16 más 9, porque recordemos, signo negativo elevado a un exponente par va a ser positivo. 16 más 9, 25. Raíz de 25, 5. ¿Qué nos pide? Seno de teta. Seno de teta, ¿qué es? Ordenada sobre radio vector. Significa B, en este caso eje Y, sobre el radio vector, menos 3 sobre 5. ¿Cuál es la respuesta? Menos 3 quintos. Y nada más se hace, chicos. Con esta parte espero que estén entendiendo, captando hasta el momento. Ahora sigamos con los signos de las razones trigonométricas. Sigamos ahora con los signos de las razones trigonométricas. Vamos a recordar el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Vemos que el primer cuadrante va de 0 hasta 90 grados. Segundo cuadrante va de 90 hasta 180. Tercer cuadrante va de 180 hasta 270. Y 270. Y cuarto cuadrante va de 270 hasta 360 grados. Y se reinicia de nuevo a 0 grados. Entonces, para saber nosotros los signos, en el primer cuadrante todas las razones son positivas. Todas positivas. Todas positivas. Todas positivas. Todas las razones van a ser positivas. En el segundo cuadrante solo seno y cosecante, su recíproco. Seno y cosecante positivos. Solo seno y cosecante, nada más. Solamente seno y cosecante son positivos, nada más, chicos. Listo. Y acá, ¿quién nos sigue? ¿Quién nos va a seguir? En el tercer cuadrante. A ver, ¿quién nos va a seguir? Tenemos acá todas positivas. Acá solamente seno y cosecante. Acá, ¿qué nos seguiría? Aquí, ¿qué nos seguiría? Tangente y cotangente. No seno y coseno, por si acaso. Tangente y cotangente. Ahí está. Tangente y cotangente van a ser acá positivos. Acá van a ser positivos. Positivos. Listo. Y por último acá, solo coseno y secante que nos quedan, nada más. Solamente coseno y secante van a ser positivos. Y listo. Los demás que no cumplan, por ejemplo, si acá hubiera un ángulo y no tiene tangente, este va a ser negativo. Igual acá, si acá hay un ángulo que termina en este cuadrante y nos piden hallar un ángulo
seno o coseno va a ser negativo, sino contrario. Nos piden hallar los signos. Seno de 100. Seno de 100 es 90 más 10. Es seno de 90 más 10. De 90 más 10. Y el 90 es cuadrante. ¿Qué significa? Que estaría ya pasando al segundo cuadrante. Y el segundo cuadrante del seno es positivo. Entonces ponemos igual más. Igual acá, coseno de 200, a ver, 200 está en el tercer cuadrante, pero vemos que solamente tangente y cotangente son positivas, significa que es menos, significa su signo es negativo, ahí está. Tangente de 400, vemos que dio una vuelta, tangente de 360 más 40. Si dio una vuelta significa que reinicia de nuevo al primer cuadrante, significa que es positivo. Y ahora nos están dando coseno de menos 100. Recordemos que va acá inversa ahora. Coseno de menos 100. Menos 90 iré acá. Recordemos que esto es... Vamos a ponerlo acá ya. Para que no... Bien, menos 90. Acá menos 180. Y acá menos 270. Menos 270. Listo, chicos. Entonces, vemos acá. Se pasa hasta el tercer cuadrante. Significa que es negativo. Es negativo. Por ende, va a ser negativo igual. Y listo. Ya hemos terminado con los signos de las razones trigonométricas. Ahora pasamos a la siguiente parte. Nos dice, las razones trigonométricas que no se encuentran mencionadas en los cuadrantes se consideran negativas. Es un dato importante. Las razones trigonométricas que no se encuentran mencionadas en los cuadrantes se consideran negativas. Ahora nos piden ejemplo. Determinar el signo de E igual coseno de 200 más seno de 300 sobre cosecante de 100. Esto se lo voy a dejar a ustedes para que lo puedan desarrollar. Solamente nos piden el signo nomás. Y ustedes pueden guiarse de este ejemplo que hemos hecho. Les dejo esto para que ustedes lo puedan desarrollar y me lo entreguen para revisarlo. Entonces espero que hayan podido entender la clase de hoy día. Y nos vemos en la siguiente semana. Gracias.